A una edad en la que muchos creen que el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier golpe, Pedro Fernández se enfrentó a una verdad que destrozó su vida en un instante. No eran rumores ni especulaciones, sino la verdad que él mismo descubrió: su esposa tenía una aventura. Y no solo con un hombre. Esta conmoción no solo destruyó su confianza, sino que también obligó a Pedro a reflexionar sobre todos los años que creía haber vivido una vida plena. Pero detrás de esta verdad, se escondían una serie de señales secretos y momentos amargos que sin saberlo había pasado por alto. Y todo comenzó a desarrollarse a partir de ahí. A los 50 y tantos años, cuando Pedro Fernández creía que ya conocía todas las formas en que la vida podía sorprender a un hombre, descubrió que aún existían verdades capaces de quebrar incluso al corazón más fuerte. No fue una sospecha vaga ni un rumor malintencionado lo que lo llevó a enfrentar la realidad, sino una evidencia tan clara que por más que quisiera no podía negar. Durante muchos años pensó que su matrimonio era un refugio seguro, un espacio donde el amor y la confianza se sostenían sin esfuerzo. Pero una tarde cualquiera, sin previo aviso, esa ilusión se vino abajo. Todo comenzó con un detalle insignificante, algo que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido. Pedro revisaba algo que no tenía mayor importancia cuando encontró un mensaje que no estaba destinado para él. No era una frase dulce ni un comentario ambiguo. Era un mensaje íntimo, directo, demasiado cercano. Por un instante pensó que había leído mal, que había entendido algo fuera de contexto. Pero al releerlo, el golpe fue inmediato. Una sensación fría le recorrió el cuerpo, como si el mundo entero se hubiera detenido para obligarlo a mirar lo que no quería ver. Ese primer impacto, aunque doloroso, no fue el peor. Lo verdaderamente devastador llegó cuando, intentando entender, encontró más señales. No era un hombre desconocido. No era un único error. Había varios nombres, varias conversaciones, varios momentos ocultos que revelaban una verdad insoportable. Su esposa mantenía relaciones con varios hombres desde hacía tiempo. Cada evidencia que aparecía era como un hilo que tiraba del tejido de su vida, deshaciendo años de confianza y de recuerdos compartidos. Pedro sintió como el aire se volvía más pesado, como sus manos temblaban sin poder controlarlo. Miraba la pantalla, pero lo que veía ya no eran palabras. Eran fragmentos de una traición que lo atravesaban por dentro. La casa que siempre había sentido como un espacio cálido, empezó a parecerle extraña, casi ajena. Caminó por las habitaciones intentando encontrar algo que lo estabilizara, pero cada rincón parecía devolverle una pregunta dolorosa. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo pudo creer durante tanto tiempo que todo estaba bien? No hubo rabia inmediata, sino algo más silencioso y profundo, un desconcierto que lo dejaba sin voz. Intentó recordar conversaciones, miradas, pequeños gestos, que ahora adquirían otro significado. En su memoria todo se mezclaba: momentos felices, silencios inexplicables, caricias que quizás ya no eran tan sinceras como él creía. Era como volver a ver una película conocida, pero con una luz distinta que revelaba detalles que antes no existían. Cuando finalmente decidió confrontar a su esposa, su corazón latía con una fuerza que casi le dolía. No sabía qué esperaba escuchar, pero tampoco estaba preparado para ver la expresión que encontró en su rostro. No hubo negación contundente, ni lágrimas que intentaran suavizar la situación. Hubo un silencio largo e incómodo, un silencio que para Pedro fue más definitivo que cualquier confesión. En ese instante comprendió que la verdad que temía era real, completamente real. Las palabras llegaron después, tímidas, rotas, y aunque intentaban dar explicaciones, nada podía suavizar la magnitud de lo que él estaba sintiendo. No se trataba solo de la infidelidad, sino de la repetición de la multiplicidad de la vida paralela que había existido sin que él lo supiera. Esa revelación dejó en él una mezcla de humillación, tristeza profunda, y una incredulidad que lo acompañaría durante mucho tiempo. Esa noche Pedro permaneció despierto durante horas, sentado en silencio, intentando darle sentido a algo que simplemente no lo tenía. No podía llorar, tampoco podía enojarse. Solo podía sentir un vacío que se expandía dentro de él.
La traición, más que un acto, era una grieta que atravesaba toda su historia desde los primeros días de amor hasta los momentos más recientes. Y mientras la madrugada avanzaba lentamente, Pedro entendió que nada volvería a ser como antes. Durante muchos años, Pedro vivió convencido de que el amor se construye en los detalles cotidianos, en la calma que da la rutina y en la confianza que se fortalece con el tiempo. Nunca imaginó que esa misma rutina que tanto valoraba podía esconder silencios que no sabía interpretar. Al mirar hacia atrás comprendió que había señales pequeñas, casi imperceptibles, que ahora se iluminaban con una claridad dolorosa. Cada una de ellas, que antes habría considerado normal, tomaba un nuevo significado bajo la sombra de la verdad recién descubierta. Recordó cómo en ciertos periodos ella parecía más distante, como si hubiera algo en su mente que él no lograba alcanzar. Había miradas que no se sostenían demasiado, respuestas que llegaban con un retraso extraño, sonrisas breves que no lograban esconder una mezcla de inquietud y culpa. Él lo atribuía al cansancio, al estrés, a la vida misma que a veces se lleva nuestras energías sin explicación. Nunca pensó que pudiera haber algo más profundo detrás de esos gestos. Nunca quiso pensarlo, porque amar también implica confiar incluso cuando la intuición susurra algo que no queremos oír. Con el paso de los años, hubo cambios en sus hábitos que Pedro aceptó sin cuestionar. Salidas más frecuentes, compromisos que parecían ineludibles, conversaciones que terminaban antes de tiempo. Ella decía que necesitaba espacio, tiempo para sí misma. Y Pedro, creyendo que la comprensión era parte esencial de un matrimonio, respetaba aquella necesidad. Ahora veía que ese espacio no era tan inocente como él imaginó. Era un refugio donde ella construía una vida paralela, una vida que él desconocía por completo. También recordó noches en las que ella llegaba tarde llevando consigo un aroma distinto, una presencia que no sabía explicar. Él preguntaba cómo había estado su día y ella respondía con frases breves, casi mecánicas, como si quisiera cerrar la conversación lo antes posible. Él no insistía. Pensaba que insistir sería desconfiar, y la confianza para él era un pilar sagrado. Esa misma confianza que ahora se le desmoronaba entre las manos. Había momentos en los que su esposa lo abrazaba con una ternura inesperada, una ternura que él en aquel entonces interpretaba como muestra de cariño espontáneo. Hoy comprendía que muchas veces ese gesto nacía del remordimiento de un intento silencioso por equilibrar lo que ella sabía que estaba rompiendo. Ese descubrimiento lo hería de una manera distinta, más honda, porque mostraba que incluso los gestos más dulces podían esconder sombras que él jamás imaginó. Con el paso del tiempo, Pedro también empezó a notar discusiones pequeñas que surgían sin motivo aparente. Ella se irritaba con facilidad, parecía querer evitar pasar demasiado tiempo en casa, encontraba excusas para distanciarse. Él no veía en ello una amenaza, sino una fase pasajera, algo que ocurre en cualquier relación larga. Sin embargo, ahora entendía que aquel comportamiento no era más que una estrategia para mantener lejos la culpa que llevaba encima, una forma de escapar de un hogar que ya no era el centro de su vida. Hubo días en los que Pedro sentía que algo no encajaba, un presentimiento suave, sin forma pero persistente. Sin embargo, lo ignoraba. Creía que el amor debía superar las dudas, que no había que alimentar pensamientos oscuros sin pruebas. Hoy, al recordar esos momentos, sentía una mezcla de tristeza y vergüenza por no haber escuchado esa voz interna que intentaba advertirle. No porque hubiera podido evitar la traición, sino porque habría podido prepararse, proteger una parte de sí mismo antes de que la herida se volviera tan profunda. Pero la verdad es que Pedro no quería ver. Su amor, su admiración y su confianza actuaban como un velo que lo mantenía ciego ante lo evidente. Y ahora, con la perspectiva que solo el dolor puede ofrecer, entendía lo fácil que es confundir la fe en alguien con la negación de lo que no queremos aceptar. La traición no comenzó el día que encontró los mensajes. Había comenzado mucho antes, en esos detalles silenciosos que él ignoró por amor, por miedo, o simplemente por no imaginar que el daño pudiera venir de la persona que más quería. Ese descubrimiento, más que la infidelidad en sí, era lo que más lo desgarraba. Vivir tantos años creyendo en algo que no era real, lo hacía sentir como si le hubieran robado una parte de su vida,
como si los recuerdos más felices ahora estuvieran manchados por una verdad tardía. Y mientras intentaba reconstruir el pasado, con esta nueva mirada, entendió que ninguna traición aparece de la nada. Siempre deja rastros, aunque solo se revelen cuando ya es demasiado tarde. Cuando Pedro creyó haber visto lo peor, la vida le mostró que aún quedaban piezas ocultas de un rompecabezas que él nunca quiso armar. Lo que comenzó con un simple mensaje terminó convirtiéndose en un torrente de verdades que salieron a la luz una tras otra, como si el destino hubiese decidido que ya era hora de arrancarle la venda por completo. Durante los primeros minutos después del descubrimiento inicial, Pedro intentó convencerse de que aquel mensaje podía ser un error, un malentendido, algo que pudiera explicarse. Pero el corazón, incluso herido, sabe cuándo la verdad está frente a él. Y la verdad, esta vez, era imposible de negar. Movido por una mezcla de dolor, necesidad de entender, y una especie de desesperación silenciosa, Pedro comenzó a revisar detalles que antes nunca habría considerado importantes. No buscaba confirmar nada porque parte de él aún deseaba no encontrar más. Pero lo que encontró no fue alivio, sino una sucesión de señales tan evidentes que lo dejaron sin aliento. Comenzó a notar fechas que no coincidían, excusas que se repetían con demasiada exactitud, ausencias que ahora parecían demasiado convenientes. Y fue entonces cuando encontró el segundo mensaje, y luego un tercero, y después varios más. Eran conversaciones que no necesitaban contexto para revelar lo que eran. La familiaridad de las palabras, el tono íntimo, la confianza con la que se expresaban, todo indicaba relaciones que llevaban tiempo. No se trataba de algo esporádico ni impulsivo. Había continuidad, rutina, complicidad. Ese descubrimiento fue aún más doloroso que el primero, porque demostraba que no estaba frente a un error aislado, sino ante una historia repetida, sostenida, cultivada en secreto. Cada frase que leía era como una nueva herida que se abría sin piedad. Pedro sintió entonces que el mundo se estrechaba a su alrededor. La habitación comenzó a parecerle pequeña, opresiva, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirarlo. Caminó de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, intentando ordenar pensamientos que se desbordaban sin control. No podía comprender cómo había llegado a ese punto, cómo la persona que compartía su vida había podido construir tantas mentiras a su espalda sin que él lo percibiera. Esa sensación de ingenuidad de haber sido el último en enterarse lo golpeaba con una fuerza casi física. Al revisar más a fondo encontró señales aún más inequívocas. Fotos intercambiadas a escondidas, planes acordados, conversaciones que dejaban claro que esos encuentros no eran recientes, sino parte de una historia larga y cuidadosamente mantenida. No había un solo hombre. Había varios. Varios nombres que él no conocía, varias vidas que se entrelazaban con las suyas sin permiso. Esa multiplicidad era lo que más lo desgarraba. No sabía si dolía más la traición o la repetición de ella. Como si no hubiera sido suficiente una vez, como si su confianza hubiese sido un recurso que cualquiera podía tomar. La mente de Pedro comenzó a proyectar escenas que no quería imaginar. No eran fantasías, sino interpretaciones involuntarias de lo que había leído, imágenes que lo perseguían sin tregua. Cada evidencia lo obligaba a reconstruir momentos pasados, conversaciones, gestos que antes pensó inofensivos. Y mientras avanzaba en esa reconstrucción, sentía como su corazón se iba partiendo en fragmentos más pequeños. Porque entender la verdad no era solo aceptar que había sido engañado, sino aceptar que su vida había tenido sombras que él nunca vio. Finalmente, llegó el momento de enfrentarla. No había manera de guardar silencio frente a una verdad tan aplastante. Con el corazón acelerado y una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto, Pedro le mostró las pruebas. Ella lo miró en silencio como si supiera que el momento inevitable había llegado. No intentó negar nada. No intentó justificarse con historias elaboradas. Simplemente bajó la mirada, y en ese gesto frágil, Pedro entendió que todo lo que había descubierto era cierto. Cada mensaje, cada conversación, cada nombre.
Lo que vino después fueron palabras rotas, explicaciones que no lograban darle sentido a un dolor tan grande. No había forma de suavizar una verdad que ya lo había herido en lo más profundo. Pedro la escuchaba, pero su mente estaba lejos intentando comprender cómo habían llegado hasta allí. Sentía que una parte de él se desprendía como si la traición no solo se llevara su confianza, sino también un pedazo de su identidad. Y mientras la escuchaba, entendió que lo que había perdido no era solo a su esposa, sino la imagen que tenía de su vida. Cuando finalmente se quedó solo Pedro, sintió un vacío tan grande que parecía expandirse en cada esquina de la casa. Ya no quedaban dudas, ya no quedaban preguntas sin responder. Solo quedaba la verdad desnuda y cruel, acompañándolo en un silencio que parecía no tener fin. Y en ese silencio comprendió que el dolor apenas comenzaba, porque la traición una vez revelada no desaparece. Se queda, respira y obliga a quien la descubre a mirarse profundamente, incluso cuando mirar duele más que cualquier otra cosa. Después de que la verdad quedó expuesta sin posibilidad de negación, Pedro sintió que algo dentro de él se desplomaba con un peso insoportable. No era solo la traición lo que lo hería, sino la sensación de haber perdido una parte esencial de sí mismo. Durante años había construido una vida basada en la confianza en la idea íntima de que el amor verdadero era suficiente para sostener cualquier tormenta. Pero ahora descubría que la tormenta había estado ahí desde mucho antes, silenciosa, oculta, desgastando su mundo sin que él lo supiera. Y esa revelación no solo lo lastimó, lo dejó desnudo ante una vulnerabilidad que jamás imaginó enfrentar. La casa que durante tanto tiempo había sido su refugio, comenzó a sentirse demasiado grande, demasiado vacía, como si cada rincón guardara un recuerdo que ahora se veía distinto bajo la luz amarga de la traición. Pedro caminaba por los pasillos, sin un rumbo claro, escuchando el eco de sus propios pasos, y preguntándose en qué momento había dejado de ser protagonista de su propia historia. Había noches en las que intentaba dormir, pero su mente no le daba tregua. Las imágenes, los mensajes, las conversaciones encontradas, todo regresaba como un oleaje que no dejaba espacio para respirar. La humillación también pesaba sobre él, aunque no quisiera admitirlo. No era el tipo de humillación pública que se exhibe ante el mundo, sino una mucho más íntima, más cruel, la de sentirse engañado por alguien a quien le entregó lo mejor de sí mismo. Había una herida profunda en saber que mientras él dedicaba su vida a la familia que creía tener su esposa, llevaba una historia paralela que lo dejaba fuera de todo. Esa exclusión involuntaria, ese no haber sido suficiente para mantener la verdad a su lado, lo golpeaba con una fuerza que desarmaba cada capa de su paciencia. A medida que los días avanzaban, Pedro descubrió que el dolor no tenía una sola cara. Había tristeza, sí, pero también incredulidad, rabia apagada, vergüenza, desconcierto, y sobre todo una soledad que se instalaba en su pecho como una sombra imposible de desalojar. Era una soledad diferente a cualquiera que hubiera sentido antes, porque no nacía de estar físicamente solo, sino de comprender que alguien, a quien amó profundamente, había vivido sin él incluso estando a su lado. Ese vacío emocional era lo que más lo desgastaba. Cada mañana despertaba preguntándose cómo seguir, cómo reconstruir algo cuando ni siquiera sabía qué parte de sí mismo quedaba en pie. La desconfianza comenzó a infiltrarse en todo, incluso en su propia percepción. Pedro siempre se había considerado un hombre firme, capaz de interpretar gestos, de reconocer emociones en los demás. Pero ahora se encontraba dudando de cada pensamiento, de cada recuerdo, de cada interpretación que había hecho durante años. ¿Cómo pudo no ver lo evidente? ¿Cómo fue posible que viviera tanto tiempo sin notar que su mundo estaba siendo minado paso a paso? Esa autocrítica constante se convirtió en una herida adicional, una herida que él mismo abría con preguntas para las que no existía una respuesta clara. También temía el juicio ajeno, aunque nadie lo hubiera señalado con el dedo. Temía que lo vieran como un hombre engañado, como alguien que no fue capaz de proteger su hogar, su dignidad, su matrimonio. Esa presión silenciosa era un peso que cargaba incluso sin que nadie se lo impusiera. Las miradas, aunque amables, le parecían sospechosas. Los comentarios triviales se convertían en cuchillos imaginarios,
Y aunque sabía que gran parte de ese miedo nacía de su propia inseguridad, no podía evitar sentirlo. Pero quizás lo más doloroso era la forma en que la traición había transformado su relación consigo mismo. Pedro ya no se reconocía en el espejo. Su reflejo mostraba a un hombre cansado con los ojos opacos, con un corazón que había perdido parte de su luz. Intentaba hablarse con compasión, decirse que no era culpable, que nadie merece cargar el peso de los errores ajenos. Pero el corazón herido como estaba no siempre entendía la lógica del consuelo. A veces simplemente dolía sin razones, sin tregua. Sin embargo, entre esa oscuridad emocional también comenzó a emerger una tímida necesidad de entender qué hacer con todo ese dolor. No para justificarlo ni para transformarlo en rabia, sino para encontrar dentro de sí alguna chispa que le recordara que aún era un hombre completo, digno, valioso. Era un proceso lento, lleno de pasos inciertos, pero era un comienzo. Porque incluso cuando la confianza se quiebra, incluso cuando el amor pierde su forma, aún queda la posibilidad de reconstruirse desde el silencio, desde el vacío, desde esa soledad que al principio asfixia, pero que con el tiempo puede convertirse en un espacio para reencontrarse. Y mientras pasaban los días, Pedro comprendía algo que nunca había considerado antes, que la traición, por devastadora que fuera, no tenía por qué definirlo para siempre. Podía marcar su historia, sí, pero no tenía el poder de extinguir su esencia. Y aunque todavía no sabía cómo salir adelante, al menos comenzaba a vislumbrar que la vida, a pesar de todo, seguía allí, esperándolo pacientemente al otro lado de su dolor. Con el paso de los días, cuando la tormenta inicial comenzó a perder intensidad, Pedro se encontró frente a un silencio que ya no era solo doloroso, sino también revelador. Había un antes y un después marcado con claridad en su vida, y aunque la herida seguía abierta, había empezado a descubrir que el dolor no siempre destruye. A veces obliga a mirar con nuevos ojos aquello que dábamos por sentado. La verdad que había descubierto era amarga, desgarradora, pero también lo empujaba casi sin querer, a replantearse su propia existencia, sus expectativas, su forma de amar y de ser amado. Pedro comenzó a notar que por primera vez en mucho tiempo se estaba escuchando a sí mismo. No a través del ruido de la vida diaria, ni desde el rol que siempre había ejercido como esposo, como figura pública, sino desde un lugar más íntimo, más honesto. Ese silencio que tanto temió al inicio, empezó a convertirse en un espacio donde podía observar su dolor, sin sentirse derrotado. Era como si dentro de aquella oscuridad se encendiera una luz muy tenue, suficiente para mostrarle que aún quedaba algo de él intacto, algo que no podía romperse tan fácilmente. Había mañanas en las que despertaba con una sensación de vacío difícil de soportar, pero también había otras en las que notaba un pequeño cambio, una respiración un poco menos pesada, un pensamiento menos triste. No era una recuperación inmediata ni lineal, era más bien un proceso irregular, lleno de avances y retrocesos. Pero cada paso, por pequeño que fuera, le recordaba que el dolor no era el final de la historia. Que aunque la traición había marcado su vida, no tenía por qué definir su futuro. Pedro también comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significa el amor. Durante mucho tiempo creyó que amar era entregar sin límites, confiar sin reservas, sostener incluso cuando el peso parecía demasiado grande. Pero ahora entendía que el amor también debía incluir dignidad, reciprocidad y cuidado mutuo. La traición había destruido su matrimonio, pero también había puesto en evidencia una verdad que él había ignorado durante años: nadie puede sostener una relación solo con su propio esfuerzo. Para que un amor sobreviva, tiene que ser un camino compartido. Poco a poco Pedro fue aceptando que no podía recuperar lo que había perdido, ni borrar los recuerdos que le causaban dolor. Pero sí podía aprender a vivir con ellos sin que lo derrumbaran. Comenzó a encontrar consuelo en pequeñas cosas: una caminata tranquila, una conversación sincera con un amigo, un momento a solas, donde podía respirar sin sentir que la herida lo consumía. Esos instantes, aunque breves, le daban la sensación de que aún había una vida esperando ser vivida, una vida que no dependía de nadie más que de él. También empezó a mirar hacia adelante con una claridad distinta.
No sabía si algún día volvería a confiar plenamente, ni si sería capaz de abrir su corazón sin miedo. Pero por primera vez no se apresuraba a encontrar respuestas. Comprendió que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir sin que el recuerdo duela tanto. Y esa comprensión, aunque simple, se convirtió en su ancla para seguir avanzando. La traición lo había golpeado con fuerza, arrancándole partes que creía esenciales. Pero en ese proceso doloroso, Pedro descubrió que aún había algo que nadie podía quitarle: su capacidad de levantarse, de reconstruirse, de seguir caminando, incluso cuando el camino parecía desolado. Esa fortaleza que quizá nunca había reconocido en sí mismo, era ahora la base sobre la cual empezaba a levantar una nueva versión de su vida. Y así, sin prisa, sin certezas, pero con una serenidad que había nacido del propio dolor, Pedro comenzó a aceptar que la verdad, por dura que fuera, también podía ser una forma de liberación. Tal vez no tendría un final feliz, como los que alguna vez imaginó, pero sí tenía la oportunidad de escribir un capítulo nuevo, uno donde la honestidad, la calma y el respeto por sí mismo fueran protagonistas. Porque incluso después de lo peor, la vida, de una manera silenciosa pero constante, siempre ofrece una segunda oportunidad. La historia de Pedro Fernández nos muestra que aunque la vida a veces golpea con verdades duras, también invita a mirar dentro de uno mismo con una honestidad que pocas veces nos permitimos. La traición que vivió no fue solo el final de una etapa, sino el inicio de un lento y profundo renacer interior. Entre silencios, recuerdos y heridas abiertas, Pedro descubrió que incluso en medio del dolor más intenso, existe un espacio para reencontrarse, para reconocer la propia dignidad y para comprender que la vida no termina donde empieza la tristeza. Su experiencia nos recuerda que el corazón humano, por frágil que parezca, también posee una fuerza silenciosa capaz de sostenernos cuando todo parece perdido. Que incluso después de una verdad amarga, es posible caminar con serenidad y encontrar un sentido nuevo en lo que queda. Y que a veces lo más valioso no es lo que perdemos, sino lo que descubrimos de nosotros mismos cuando la vida nos obliga a mirar de frente aquello que duele.